que nos salvan, las que tienen vida eterna, Señor, las que nos dan luz en medio, Señor, de la oscuridad, Señor. Enséñanos cada día más a tener más deseo, Señor, por tu palabra, ella es la que nos alimenta, Señor. Gracias, Señor, que no estemos débiles espiritualmente, Señor. Perdónanos por nuestra falta, a veces, Señor, buscamos otras cosas, Señor, nos emocionan otras cosas, pero nada, Señor, como tu palabra. Gracias, Señor, por nuestro pastor ahora, Señor, la palabra que tú has puesto en el para nosotros, Señor. Que pueda llegar a nosotros, Señor, y que la pongamos en práctica, Señor. Esto es difícil porque tenemos esa parte carnal, pero si la alimentamos cada día más, Señor, nuestra parte espiritual, vamos a poder, Señor, porque en ti es posible, Señor. Gracias, Padre. Amén. Podemos orar. El himno que acabamos de cantar dice: oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Y tranquilos, no os las voy a cantar, pero sí que me he traído un predicador que tiene la virtud de cantar la palabra de Dios. Me lo he traído desde ese mundo que es Internet maravilloso, para que me acompañe y nos acompañe en esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Porque sin duda que la música y aún la poesía escrita para ella le da una belleza y a veces incluso una fuerza a la palabra que simplemente dicha no alcanzamos a compartir. Por eso me he hecho ayudar hoy por un pastor, ganador de un premio Grammy, y no cualquier cosa, que canta como los ángeles y predica como los ángeles. Y formará parte del mensaje que quiero compartir. ¿A qué quiere responder la palabra de hoy? ¿A qué pretendemos que lo que hoy recibamos del Señor traiga una respuesta urgente, necesaria, pero sobre todo adecuada, conforme a la voluntad de Dios para este mundo? Pues os voy a describir algunas cositas que seguro que todos conocéis, de las que algunas incluso a lo mejor hasta formáis parte en esa condición caída en la que todavía, aunque ya libres de condenación, a veces vivimos. Me refiero a un mundo con cada vez más contratos de matrimonio sin compromiso y entre cualquiera que se quiera casar. Sin contrato ni compromiso. También crece el número de estas parejas. Más divorcios estadísticamente ya que matrimonios. Hijos con varios padres o madres que sufren como si no tuvieran ninguno o son puestos en medio de los pleitos de todos ellos. Sexo con cualquiera y de cualquier manera. Niños y jóvenes que ya no saben ni lo que son y que se les anima a ser lo que no son. Violencia en sus múltiples formas. Miles de abortos que impiden la vida de muchos. Guerras que amenazan la paz mundial y otras muchas de las que ni sabemos. Seguramente porque no hay petróleo de por medio y entonces no nos llegan las noticias. Pero hay pueblos matándose entre sí que no saben en los telediarios. La mentira como argumento válido y además argumento inteligente. Estamos en una etapa que si mientes bien, funciona. Un mercado sin escrúpulos que enriquece a unos pocos a costa de la pobreza de otros muchos. Más suicidas que nunca entre los más jóvenes por su falta de esperanza
y de los más mayores en su soledad o sentimiento de inutilidad. La más alta tecnología y avances científicos y la mitad del mundo viviendo y muriendo en pobreza extrema. Más habitantes sobre la Tierra que nunca, creo que ya estamos cerca de los 8.000 millones, y sin embargo, más sentimientos de soledad que nunca. Un individualismo patológico y profundamente egoísta. Gobiernos dictadores y opresores de sus pueblos. El desarraigo sufrido de tantos que han de salir de sus países huyendo de la violencia o la pobreza. ¿He dicho algo que no esté presente en nuestro mundo? Incluso entre nosotros. Y aquí he puesto yo escrito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque podríamos seguir con la lista. Y ese es el mundo en medio del cual estamos. Es la realidad que contemplamos, que lamentablemente por el bombardeo informativo de redes y de medios de comunicación, de tanto contemplarla llega hasta insensibilizarnos. Es ante esa realidad ante la que es necesario responder, y más aún cuando llevamos sobre nosotros el privilegio de ser el pueblo de Dios, la Iglesia del Señor Jesucristo. 4 maneras posibles de contemplar y reaccionar ante esta realidad que os he descrito. Hay una quinta que no quiero ni pensar que esté en medio nuestro. Y si estás, hermano, hermana, sal de ahí, que es la que te da todo igual. Esa no la contemplo como reacción posible, al menos en este contexto. Pero sí hay otras posibles, aún en este contexto. Una puede ser la de los necesarios y bien intencionados políticos, que llegan a la política para cambiar leyes e intentar influir sobre las reglas del juego, proponiendo una educación en ciertos valores, pero que solo pueden afectar a los síntomas del problema, sin capacidad para transformar el origen profundo de todos estos males. Decía Eli, estamos en un mundo cambiante, todo cambia. Todo cambia de verdad menos el corazón del ser humano. Cambiamos las formas, cambiamos los estilos, cambiamos las músicas, cambiamos los aparatos, cambiamos, pero en realidad lo que tendría que cambiar no cambia. Porque esto que os he descrito anteriormente en el mundo, en realidad lleva presente en el mundo mucho tiempo. De hecho, fue la causa que provocó que Jesús mismo viniera a esta tierra. Y es la causa por la que Jesús levantó la iglesia y está levantando a su iglesia hoy todavía entre nosotros. Pero una posible reacción es entrar en política. Aunque no podemos cambiarlo lo más profundo, al menos podemos cambiar leyes y cosas y normas para que esto mejore. Otra posible reacción es la que nos narra el otro predicador que he traído conmigo hoy. Creo que no lo he nombrado, pero algunos ya sabréis, porque premio rápido que solo tiene uno en España, y es Marcos Vidal. Y quisiera que escuchaseis en sus propias palabras una de las reacciones que también provoca este mundo en el que vivimos con todo esto que os he compartido. Escuchad, por favor. Sobre la
¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está la venganza y la razón? ¿Qué pasa con Dios que no hace nada? Esa es una reacción, Y seguramente que muchos que como creyentes nos acercamos a otros vecinos, familiares, lo primero que nos dicen es eso: Dios, si hubiera Dios. A veces incluso nosotros, cuando nos toca muy de cerca alguna de esas cosas de la lista, pensamos: ¿dónde está el Dios de Elías que se cargó a los profetas de Baal con poder? Y qué ganas tenemos de que Dios vuelva a participar de esa manera cuando nos indigna lo que nos rodea. Es una posible reacción, como veis, dicha mucho más bonita que no puedo decirla, y cantada, como hemos dicho en el himno anterior. La reacción del que se queja con el deseo de que Dios se cargue a todos los causantes de estos males. El lamento de no ver a aquel Dios del Antiguo Testamento juzgando y destruyendo a todos los malvados pueblos y gobernantes. ¿Dónde está el Dios de Elías destruyendo a los paganos, como decía antes, profetas de Baal? Claro. Quienes así reaccionan cometen el error de salirse de la ecuación. Porque si el Dios de Elías, que se carga a los profetas de Baal, juzgara a una hora, y lo hará, cuidado hermano, lo hará, porque habrá juicio, pero si lo hiciera ahora, cuando deseamos esto, tengamos cuidado con lo que deseamos. No sea que Dios diga: pues voy a hacerlo, y entonces resulta que te caiga fuego de Dios sobre tu cabeza. Porque sabéis las cosas que he dicho antes de la lista, muchas de ellas lamentablemente están también en nuestra vida. Formamos parte de esos errores, de esas caídas. Espero que con el quebrantamiento del corazón, a causa de ello, pero imagínate que Dios nos tratara ahora y no tuviera este momento, este tiempo de gracia, de transformación, de santificación antes de su juicio. Imagínate. Así que cuidado con lo que deseas, porque esta es una reacción que a veces nos pide el cuerpo. El espíritu evidentemente no, pero el cuerpo sí. Señor, ¿dónde estás? Acaba con esto. Que venís sufriendo y huyendo de violencia y de malos gobiernos, pues claro que os pasa por la cabeza. Y en algún caso me consta además que a ver si Dios acaba con los tiranos aquellos de vuestros países, incluso para poder volver en paz a ellos. Es un sentimiento humano legítimo, pero cuidado con lo que deseas, porque ninguno de nosotros estaríamos exentos de ese juicio de Dios. Luego está otra tercera reacción, que esa ya está mucho más próxima a nosotros. Y fijaos que parece buena, mala no es. Pero no es todo lo buena que debiera. Y lo vamos a ver en un relato donde podemos ver dos maneras de reaccionar ante la realidad del momento. En Marcos 6, 34 al 44, tenemos la historia de un milagro muy conocido, la alimentación de los 5.000. Todos, seguramente casi todos, habréis oído hablar de este hecho milagroso. Fijaos, dice el texto lo siguiente: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. ¿Qué hicieron los discípulos ante el momento que estaban y tanta gente allí? Se preocuparon. Estaban preocupados, de verdad. Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Estaban preocupados. ¿Y qué hicieron? Pues lo que hacemos los creyentes cuando nos preocupa algo, en el mejor de los casos, que es levantar la oración. Y los creyentes, los discípulos, hicieron lo más parecido a una oración. En este caso, al Señor que tenían delante, que era Jesús. Y le dicen: despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mal aquí no hay nada. Pero evidentemente esta no es la reacción que se espera de los hijos de Dios. Del mismo modo, nosotros podemos ver con genuina preocupación toda esa lista que yo he descrito al principio. ¿Y qué podemos hacer?
antes la vista. Pues, o traernos a políticos para intentar cambiar las cosas, como decía antes, o lo que hacen aquellos a los que se refiere la canción de Marcos Vidal, quejarnos de Dios y quejarnos a Dios. Sí, esto es algo que muchos hacen. O podemos hacer lo que hicieron aquellos discípulos ante una multitud hambrienta. Orar a Dios para que haga algo. Despídelos, Señor. Que vayan a buscarse la vida. Pero eso es todo lo que podemos hacer. Mostrarnos preocupados y orar a Dios. ¿Qué aprendemos en esta historia, en este milagro? Que el Señor, que como os he dicho, y es cierto, es el mismo hoy y por los siglos, puede y quiere seguir haciendo Él a través de nosotros. Jesús nos muestra la cuarta vía, la cuarta reacción en esta misma historia. Una reacción posible y poderosa en respuesta a tanta necesidad. Dice el texto, cuando Jesús desembarcó, vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. No se mostró preocupado, Señor Jesús, se mostró compasivo. Y parece una cuestión semántica, pero la diferencia es abismal entre que nos preocupe lo que pasa en este mundo y tengamos y sintamos compasión por lo que pasa en este mundo. Es abismal la diferencia. Es tan abismal como cuando hacemos política de barra de vaga. ¿Sabéis lo que es la política de barra de vaga? Yo creo que sí. A lo mejor no de este nombre, pero seguro que enseguida lo veréis. Imaginaos, cafetería, bar, dos que se conocen, dos que no, la tele en marcha, una noticia fatal, y uno se le ocurre comentar. Uy, madre mía, cómo está el mundo, hay que ver. Y luego los políticos es que no tienen remedio y tal. Y el otro que lo oye, no, pero imagínate que lo que dice el programa y empezamos a arreglar el mundo. ¿No os ha pasado esto después de una conversación de bar? Que hemos arreglado el mundo y hemos criticado a los políticos, la religión, todo lo criticable. Eso es política de bar. ¿Sabéis qué pasa cuando sales del bar? Que toda esa preocupación que parecíamos tener en el bar desaparece. Nos vamos con nuestra historia particular y, Señor, haz algo por toda esta gente. Sin embargo, la compasión no se permite a sí misma dejar a esa gente tal como está y simplemente decirle a Dios que haga algo. La primera reacción de Jesús cuando ve a la multitud es que tiene compasión de ellos. Y entonces, ¿qué decide Jesús? Voy a contarles y a enseñarles las cosas que necesitan para la vida. Él había ido a retirarse, había ido a descansar, había ido a apartarse después de mucho milagro, de mucha actividad. Sin embargo, cuando ve a la multitud que se entera que están allí y que van detrás de él y cruzan incluso el río para escucharle, tiene compasión de ellos. Tiene compasión. Porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Y con esa misma compasión les dijo a sus discípulos que lo que le pedían a Jesús es que hiciese algo que no les implicara esfuerzo alguno a ellos. Despídelos, diles que se marchen y que se compren comida en los pueblos. O sea, mira lo que haces que no tenga nada que ver conmigo. Señor, ayuda a este mundo. Señor, bendice a este mundo. Hazlo tú. No funciona. Lo que funciona es cuando la compasión de Cristo es puesta en nosotros, para que su mirada del mundo pueda ser nuestra mirada, para que la forma en que Él actúa por compasión sea la forma en que la Iglesia actúa por compasión. Orando, claro que sí, pero también deseando ser parte de la respuesta poderosa de Dios. Dadles vosotros mismos de comer. Con lo bien que íbamos, Señor, despídelos, dad algo para que coman. Y Jesús le dice, dadles vosotros mismos de comer. En otras palabras, está muy bien que oréis preocupados,
Pero lo que este mundo necesita es una iglesia que ore con compasión y no solo preocupación. Una iglesia que pase de la oración preocupada, que pide a Dios que haga algo, a la acción compasiva y poderosa en las manos de Dios, que transforma las vidas. Dadles vosotros mismos de comer. Pero Señor, dijeron los discípulos, eso costaría casi un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? En otras palabras, pero Señor, eso nos costará mucho dinero, tiempo, esfuerzo, desgaste. Porque así piensa el que solo está preocupado. Pero el que observa la realidad y su mucha necesidad desde la compasión, actúa con todo lo que es y tiene, porque Dios no necesita nada más ni nada menos que lo que eres y tienes para obrar el milagro que este mundo necesita. Porque toda esa lista, o Dios hace un milagro realmente, o no hay manera de que cambie. Pero en esa compasión que Dios tiene, nos ha incluido a su iglesia, para que con el mismo corazón y la misma mirada que Cristo podamos ser hombres y mujeres no preocupados, sino ocupados por compasión en aquello que este mundo necesita y que Dios tiene para darle. Jesús siguió diciendo: ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron aquel día como 5.000 personas. 5 panes y 2 peces. Me gusta el buen humor de Jesús. Porque ante la preocupación de que iban a gastarse todo el dinero que tenían en comprar panes, Jesús no solamente no se gasta ni un euro o ni un talento del dinero que tenían, sino que además, y ahí es donde veo el buen humor de Dios, sobró una cesta por discípulo. Los que no querían gastarse nada se llevaron lo que tenían más una cesta de sobra. El Señor, como se nos predicaba hace unos meses, es sobreabundante. Es sobreabundante. Dios no necesita de nosotros lo que no tenemos. No te preocupes. Dios no te va a pedir nada que no te haya dado o te vaya a dar. Pero demanda de nosotros lo que sí tenemos, para que al ponerlo en sus manos, entonces se obre el milagro. Este mundo no necesita una iglesia de preocupados que solo oren, algunos ni eso, lo cual ya es más triste todavía, sino una iglesia llena de la compasión de Cristo, que ponga sus vidas en sus manos poderosas para que Dios obre el milagro que este mundo necesita. Dios ya dio todo lo mejor de sí mismo al entregar a Cristo para que la humanidad pudiese ser redimida, y además ha derramado de su Espíritu para que también pueda ser transformada, comenzando por su propia iglesia. Ahora nos toca a nosotros dar lo mejor de nosotros mismos. Nada que Dios no nos haya dado antes, para llevar esa redención, ese poder transformador del Evangelio en el poder del Espíritu Santo a un mundo como el que he descrito al principio. Hermano, hermana, para eso estás. Para eso te ha redimido Cristo. Para eso te ha traído el Señor del país que sea que vengas. Tú has venido por cuestiones políticas, sociales, económicas, sí. Eso es por lo que tú has venido. Pero el Señor te ha traído porque quiere que formes parte, en esta ciudad, en este tiempo, de una iglesia que tiene un mensaje poderoso, que tiene un Dios poderoso, que es quien puede cambiar las cosas que he puesto en la lista. Empezando por nosotros, que no estamos exentos de ser transformados de alguna de ellas. Pero qué bueno, sabiendo que lo que en nosotros Dios ya ha hecho o está haciendo, también lo puede hacer allá afuera. Pero escuchemos en la segunda parte de la canción de Marcos Vidal la respuesta de Dios a aquellos que se quejaban de que Dios parecía no hacer nada ante tanta necesidad. Escucha lo que sigue diciendo esta canción. Bellas palabras de vida cantadas para que reflexionemos cada uno de nosotros. Necio
nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Más claro, agua.
¿Os dais cuenta cómo devuelve la pelota el Señor al que se queja de este mundo como está? Y el Señor se está preguntando, ¿dónde está esa gente? ¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están esos siervos, esas mujeres valientes, entregadas? ¿Dónde están? Hermano, espero que solo haya una pregunta aquí hoy, y es aquí. Y tenga en cada uno de nosotros esa respuesta. Aquí, Señor. Porque este mundo no necesita gente preocupada que haga religión de barra de bar, hermanos. Y aquí nos rasgamos las vestiduras de lo mal que está el mundo, del pecado que hay. Y sin embargo, cuando salimos de aquí, cada uno a su trabajito, a su problema, a su historia. Ante tanta maldad y necesidad, no cabe preguntarnos dónde está el Dios de Elías, sino dónde están los Elías, Daniel, José, Josué, Esther de Dios. Tal vez en la política, está bien, es un lugar de acción, aunque solo pueda apuntar a los síntomas y no al problema de fondo. Por cierto, problema de fondo que aún no he nombrado, porque ¿sabéis hasta dónde llega la perversión en algunas iglesias? En algunas iglesias está prohibido hablar del pecado. Y no muy lejos de aquí, Pero yo lo quiero nombrar. El problema de fondo del ser humano es el pecado. Y si no quieren decirlo en griego, que lo digan en otro idioma. El pecado. Los políticos no pueden hacer nada con el pecado. Solo pueden atajar los síntomas, pero no pueden atajar el pecado. Tal vez alguno está lamentando y quejándose de que Dios no haga algo ya mismo. Tal vez algunos están orando preocupados a Dios, Señor, haz algo. O lo que es peor, tal vez alguno no esté haciendo absolutamente nada. Dios nos llama hoy como antaño a ser una iglesia que no solo esté preocupada, sino que actúa con compasión, puesta a disposición del poder de Dios. Una iglesia que vive y sufre muchas de las cosas nombradas, pero que se sabe puesta por Dios para volcar toda su compasión en la solución. Una iglesia que mientras espera la redención final de todo, cuando Cristo vuelva con poder, asume el papel dado por el Señor hasta ese día, ser luz y sal sobre la tierra. Que sí, tiene que ver con la oración intercesora, claro que hay que orar. Pero también con su propia transformación y el poder del Espíritu Santo y la palabra para transformar al ser predicada, enseñada y encarnada en obediencia por la misma iglesia. Dios nos llama hoy como antaño, dadles vosotros de comer. Nos toca a nosotros, hermanos. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu. Las cosas que yo hago, aún mayores, las haréis vosotros. Este mundo, con todo lo que he dicho al principio y más cosas que hay para esa lista, necesita una iglesia que se crea esto y que haga esto. ¿Hacer qué? Compasión. Compasión. Para clamar a Dios, para transformar de nuestros propios pecados a fin de ganar en autoridad ante el mundo. Y para proclamar el poder de quien lo tiene para salvar, transformar y limpiar tanto mal. Dios hoy llama como antaño, dadles vosotros de comer, traedme lo que sois y tenéis para que yo lo multiplique. O como dice la canción, si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Dadles vosotros de comer. Mientras tanto, aún repito como antaño, buscadme y viviréis. Y dadles vosotros de comer.
¿Y cómo lo hacemos? Porque a veces, aun teniendo la compasión, podemos sentirnos frustrados y decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Buscar a Dios para que vivamos requiere que pasemos tiempo con Dios en oración, adorando e intercediendo a favor de otros. Eso es buscar el rostro de Dios para que vivamos. Requiere pasar tiempo con Dios para confesar nuestros pecados y ser perdonados y limpiados por Él. Requiere pasar tiempo con Dios para meditar y estudiar su palabra, dejando que ésta nos vaya santificando. Requiere pasar tiempo con Dios en alabanza y acción de gracias para llenar de gozo y paz nuestro corazón. Requiere pasar tiempo con Dios en comunión con su pueblo y gozar de la poderosa presencia de Dios en medio de su pueblo reunido. Y al pasar tiempo con Dios, viviremos y sentiremos la compasión que Él siente por este mundo perdido. Y entonces, hermanos, el milagro. Pero ¿qué quieres que pase en tu vida si no le dedicas nada al Señor? Eso sí, si te duele algo, Señor, ayúdame. Pero ¿y el dolor que hay allá afuera? Y que Dios ha dicho, dale de comer. ¿Qué estás haciendo con eso, iglesia? ¿Qué estamos haciendo, perdón? Porque es a nosotros a quien nos toca ahora. Los hombres como Elías, las mujeres como Esther. Qué bueno es hacer política de barra de bar. Qué cómodo rasgarnos las vestiduras en vez de hacer lo que Jesús hizo, que fue mezclarse con ese barro y con la gente que lo estaba pisando. Aún con la gente que lo provocaba, estuvo al lado de ellos, enseñándoles, predicándoles, obrando el milagro, como lo ha hecho con nosotros, hermanos, porque nosotros éramos parte de ese barro antes, o ya lo hemos olvidado. Buscad a Dios y viviréis, dice esta canción. El Señor lo sigue diciendo como antaño, de todas estas maneras que os he nombrado y alguna más tal vez que en la palabra de Dios podemos encontrar. Y dadles vosotros de comer con esa misma compasión. Y también dices, ¿cómo? Mostrándoles de maneras prácticas en sus necesidades el amor de Cristo y de su poder. Predicándoles el Evangelio de Jesucristo. Abriendo tu casa o acercándoles a una casa ADN abierta ya. Acercándoles a este lugar de culto. Testificándoles de la vida de Cristo en nosotros. Siendo un padre o madre conforme a la palabra de Dios. Siendo un esposo o esposa conforme a la palabra de Dios. Siendo un trabajador por cuenta ajena que trabaja como para el Señor. Siendo un empresario consciente de que también tiene en Cristo a su dueño. Siendo un estudiante excelente, amándonos los unos a los otros como Cristo nos ha amado y mostrando dolor y humilde arrepentimiento cuando fallamos en cualquiera de las cosas anteriores. Así se da de comer a la gente en el nombre del Señor. He incluido nuestras caídas, nuestros pecados, pero la reacción humilde y quebrantada de quien peca. Porque si pecas y no te duele, hermano, hermana, tienes un serio problema, pero serio. Y evidentemente no puedes darte comer, porque estás necesitado tú de comer el Evangelio, que llama al arrepentimiento. Otra palabra que también está prohibida en algunas iglesias, el arrepentimiento. A la gente no hay que molestarla, hay que hablarle de amor. Y nos falta el porro nada más para estar en los tiempos hippies. Hermanos, la vida es algo mucho más serio, hermanos. A Cristo le ha costado su sangre. Es serio, hermanos. Tu pecado y el mío es serio, hermanos. Muy serio. No pasa nada. Dios ha provisto la salida para nuestras caídas. Confiesa, arrepentido al Señor. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte. Y una vez has hecho eso, levántate. Únete al pueblo de Dios y démosles de comer, hermanos. Dios sigue repitiendo como antaño ante tanta necesidad y maldad que nos rodea: buscadme y viviréis. Dadles vosotros de comer. Por eso cerramos este mensaje de estas palabras de Dios con una oración cantada. Bellas palabras de vida, o cantádmelas otra vez. Pues vamos también a terminar orando, cantando, juntos.
Una oración levantada por todos al mismo tiempo, con una misma petición. Pero que lo importante es que Dios en cada corazón particular de nosotros vea que es sincera, que es lo que deseamos realmente que ocurra. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a sentir con tu corazón. No quiero seguir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Una oración que culmina con un clamor a favor de esta tierra. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Una oración que culmina con una entrega de nuestros panes y peces en las manos del Señor para ser usados con poder. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Nosotros pedimos la paz y el perdón para nuestra ciudad. Pero ¿sabes cómo se va a enterar esta ciudad de que ha sido perdonada y que está llamada a paz? ¿Sabes cómo? Yendo nosotros y diciéndoselo. Dadles vosotros de comer. Se lo pedimos, se lo pedimos a Dios. El poder es suyo, la gloria es la suya, de lo tuyo tenemos que repartir los panes y los peces. Oramos, como estamos sentados con este canto. Sí, Padre, por eso venimos a ti, porque tú eres quien tiene lo que este mundo necesita. Pero venimos, Padre, a clamar que pongas tu compasión en nuestro corazón para que nosotros seamos quienes llevemos ese perdón y esa paz que en Cristo tú diste a quienes aún no la conocen, Padre. Que vivamos de tal manera en medio de ellos, Señor, que puedan ver esa paz y ese perdón recibido en nosotros, cómo nos transforma, cómo va haciendo de nosotros hombres y mujeres cada vez más parecidos a Cristo, Señor. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu nos impulse hoy a buscar tu rostro de todas las maneras posibles a fin de ser afectados por ti,
por tu pensar, por tu sentir, por tu amor y misericordia. Te suplico, Señor, que nos permita responder a esta palabra, dispuestos a ser parte de tu milagro, Señor. Y con estos sencillos panes y peces que tenemos, ver cómo tú alimentas a millares y millares en esta ciudad de Elche y sus comarcas, Señor. Por favor, Padre, por favor, Señor, perdónanos por las veces que solo estamos preocupados. Perdónanos aún más si ni siquiera estamos preocupados. Y que tu Espíritu Santo traiga hoy un renovado fuego, un renovado deseo de seguir tu mandato, tu deseo, tu compasión, de llevarla a todos los rincones en respuesta a tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y esto es lo que le decimos al Señor para terminar también juntos, puestos en pie, hermanos. Espero que el Espíritu haya traído ardor suyo a nuestro corazón, un renovado deseo, como decía, lloraba, de que tomemos en serio lo que nos ha encomendado el Señor, buscar su rostro para vivir y darles a otros de comer. Espero que el Señor nos ayude, como dice este canto, a responder. Dios dijo, amén. El Señor los bendiga, hermanos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Espíritu sea con todos vosotros ahora y siempre. Amén.
Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.